Eh, el feedback creo que es una de esas cosas que a veces se nos olvida lo poderoso que puede llegar a ser para tener una buena carrera profesional, porque es la única manera de avanzar. Si tú no tienes alguien que te esté diciendo cómo lo estás haciendo, te llevas esa ilusión de que lo estás haciendo bien, pero no tienes Ujú. como un marco de referencia a saber si está bien o mal. Dar y recibir feedback es súper difícil. O sea, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero la única forma de volverse bueno en eso es haciéndolo. Este es el podcast de FricoCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos al podcast de FricoCamp en español. En este episodio tuve el placer de conversar con Guillermo Rodas. Desde joven, desarrolló un interés por la programación, iniciado por un deseo de crear un sitio web. Este interés inicial lo condujo a explorar profundamente el emocionante campo de la programación. Su pasión por la tecnología y el sentido de comunidad lo llevó a organizar conferencias y compartir sus conocimientos y entusiasmo a través de Twitch. Además de ser un reconocido Google Developer Expert y embajador de OutZero, Guillermo ha creado un exitoso bootcamp de programación y está en pleno desarrollo de un proyecto muy esperado, su libro de JavaScript. Así que sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Guillermo Rodas. Bueno, comunidad de FricoCamp, bienvenidos a un nuevo episodio. Tengo con nosotros a alguien muy especial que ya he conocido y conversado con él hace más o menos 3 años. Así que hoy tengo el placer de tenerlo en el podcast. Guillermo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Me pone muy feliz poder participar de este proyecto. ¿Tú cómo Bueno, has ya estado? muy bien, ocupado, pero también ansioso por platicar. Ya hace 3 años que conversamos, Sí, participamos en un Tour Space y una de las cosas que me llamó la atención es en ese entonces era que tenías un canal de Twitch donde sí, estabas compartiendo con la comunidad y también un canal de YouTube que extenso de diferentes cursos. Y sí, entonces eso fue el tema que hablamos, cómo creas contenido sí. en ese momento. Pero ya ha pasado bastante, has estado bien ocupado. Hay varios proyectos que están por salir que me comentaste antes de grabación que estás Sí. trabajando. Y hay un proyecto que pude ver cómo estuvo creciendo y que me comentas que fue muy exitoso de un día a otro, ¿verdad? Los números de los que se registraron fue sorprendente. Pero Sí. bueno, para empezar, algo que me llamó la atención cuando estuve viendo más de tu trayectoria es que empezaste a los 14 años. Sí. Coméntanos cómo empezó tu introducción a la programación. Claro que sí, Rafael. Yo creo que como muchos nos llamó la atención programar por los videojuegos en Mm, general. Y en ese momento yo estaba muy enganchado en estos RPG en línea y sí, como en diferentes juegos que eran como online. O sea, creo que era el momento del Internet. Y gracias al Internet no solo llega la oportunidad de divertirse un poco más con personas desconocidas en el Internet, mm, sino que, claro, llega la Wikipedia, llega a poder acceder al conocimiento de inmediato, llega a poder buscar lo que tú quieras. Entonces, la razón por la que yo empecé a interesarme mucho en la programación fue porque, eh, claro, yo quería como integrarme un poco más con la comunidad de estos videojuegos y había un mm, programa específicamente en este videojuego que era como una especie de fanpage, como crear tu propia página fan en donde podías como subir información y crear como una comunidad alrededor. Y a mí se me metió en la cabeza, hey, yo quiero hacer una página web, o sea, yo estoy todo el tiempo visitando páginas web, yo quiero hacer mi propia página web. Y por ahí empecé, o sea, por ahí empecé como a explorar cómo lo podía hacer. Es muy interesante porque, claro, en ese momento uno no sabía a quién acudir, no es, posiblemente ni siquiera Twitter llegó mucho más adelante. Yo todavía no sabía que iba a estudiar programación, aunque en el colegio hubo la oportunidad de ver algo de programación. mm, Tuvimos los últimos dos grados, podías hacer lo que se llamaba una media técnica, que mm, era, no era como una, sí, como una técnica, como un título de técnico completo, sino como media técnica.
pero era de todo, era de multimedia, era como media técnica multimedia, y bueno, tiene un título re largo que ahora no me acuerdo, y vimos 3D con, creo que era Acrobat, que podías hacer, o Autodesk, podías hacer como temas en 3D, y bien interesante porque era medio matemático, entonces, bueno, me gustaba la geometría en ese momento. Vimos temas de Flash, y Flash en su momento era un poco, tenía como sus pequeños action scripts, que era un poco de programar. Vimos C en una terminal azul, pero yo sentía que igual era programar, pero era más jugar, era como poner inputs, outputs, el hello world, hacer quizás una función. Y tuvimos incluso teníamos un proyecto final que estaba relacionado con Visual Basic 6, pero muchas de las cosas que yo vi en el colegio, o sea, era como muy introductorio y era mucho lo que yo tenía que poner en mi parte para realmente aprender. Era el tiempo libre que tenía cuando tenía 14 años, en donde, listo, abramos Visual Basic, apretar botones, arrastrar, ¿qué sirve esto? Investigar, leer, cambiar, uy, funciona. Era el poder jugar. Yo le digo, espero no ofender a nadie, pero yo le digo que es como, uno se considera como un dios porque podías crear tu propio mundo. Entonces, a mí me parecería maravilloso, especialmente porque yo en ese momento lo que más disfrutaba era el arte, dibujar, y eso siempre lo he tenido, y eso creo que también ha marcado mi trayectoria y mis intereses en el mundo de la programación, ser muy visual. Pero yo como que lo único que pudo reemplazar ese gusto por dibujar fue programar, fue como poder crear cosas. Entonces, sí, al final fue los videojuegos y el sentir que podía crear mundos por mí mismo. Muy, muy interesante. Que, por cierto, quiero testificar que te gusta mucho el dibujo que pintaste. No tienes tu perro en un cuadro que has pintado, Sí. que me gusta que lo mencionas. Este es mi perro que está aquí. Sí, en óleo, sí. Bueno, interesante de que en la clase tenías diferentes cosas que estabas aprendiendo. Sí. Pero tú creaste tu página. ¿En qué fue que lo creaste tu página? ¿Usando qué tecnología? Sí, como fue hace mucho tiempo, yo recuerdo 2 primeras páginas web. Te las voy a mencionar, no sé cuál fue primero. Ambas me parecen muy especiales. Vamos a hablar la que fue como cuando haces el deploy y no funciona el deploy. La primera fue en Flash, y fue muy interesante porque Flash te permitía como generar el HTML al final, pero yo eso no lo entendía bien. El problema con Flash, de pronto Flash, si hay alguien que es muy joven y no nos escucha, Flash era una tecnología que básicamente podías como arrastrar, poner incluso animaciones. Era generalmente para animaciones, pero también tenía controles, incluso un framework que se llamaba Flex, con el cual trabajé, que es, haz de cuenta, como el Bootstrap dentro de Flash, ¿cierto? Era como un framework visual. Y lo que prometía, de hecho, el framework era como, claro, tú solo necesitabas Flash, era un encapsulamiento, era como una especie de código encapsulado, y supuestamente lo corría a cualquier página. La historia más adelante es que no fue soportado por los iPads y Flash lo mató a Steve Jobs. Sí. Ese es el chisme, como que hay una confrontación, pero es chisme, porque si no hay evidencia de tal cosa. No hay evidencia que Sí. no podían hacerlo. Era más un tema, creo que Flash, o sea, el depender de Flash en temas de performance y seguridad era como un cuello de botella para Apple. Entonces decidieron, no, vamos a sacar Safari en iPad sin Flash. Entonces, claro, era como nada funciona en el iPad hizo un boom y bueno, ahí desapareció. El caso es que en su momento Flash era muy amigable porque era una interfaz tenías fotogramas. En el mundo de la animación, las fotogramas es como cuando tienes diferentes imágenes que de seguido crean una animación, pero también podías tener interacciones como hacer un menú desplegable, crear botones, y además tenía el concepto de componentes, que es más llamado como objetos, porque viene mucho de también como lo hace tipo Adobe Photoshop, creo que lo tiene. Entonces, claro, no era como que tenías que crear 5 botones cada vez, sino que creabas como este objeto botón y luego le podías solo cambiar el título y le podías cambiar la acción que habría. Y el tema con Flash es que esto, además de generar el HTML, realmente tenías que cargar el recurso de Flash. Así como vas a subir una imagen, un video, en este caso tenías que cargar un .swf, si no estoy mal, SWF. Y claro, yo hice mi deploy en una página, algún hosting gratuito, y claro, yo lo veía
en mi casa, veía la página funcionando, pero cuando se lo pasaba a las personas no cargaba. Claro, era porque yo ese concepto de servidor cliente no lo tenía claro. Entonces, claro, el recurso, el SWF, también lo tenía que subir al servidor. Estaba apuntando al localhost. Entonces, yo lo veía. Cuando yo lo abría en mi internet, en el navegador, claro, lo veía, pero no le cargaba. Yo eso nunca lo entendí, nunca lo pude resolver. Yo esto lo entendí mucho más adelante cuando ya, como que pensando en ese tiempo, y yo, eso fue lo que pasó. Eso fue cuando lo entendí. Y eso fue uno de los primeros websites. El segundo realmente no fue un website que yo creé por mí mismo, sino que en este sentido de, hey, quiero tener mi propia página web, por cosas de la vida resulté en el servicio de Blogspot. Blogspot era, creo que, un servicio independiente, Blogger, lo compró Google eventualmente. Y Blogspot era así, era un blog, tú podías escribir contenido, pero por alguna razón resulté como en las opciones del template. Ellos tenían un sistema de template como, creo que seguramente era PHP, ni siquiera recuerdo exactamente qué lenguaje se manejaba ahí. Y tenías como todo el HTML, si no estoy mal, y como el template, y luego tenías como una parte donde estaba el CSS. Entonces yo empecé a notar en ese template que habían unas referencias a unas imágenes, habían unas URLs, porque yo no sabía nada de programación, no sabía nada de web, pero yo sí podía reconocer una URL. Entonces yo copiaba la URL, la veía en otra pestaña, bueno, no habían pestañas ni siquiera, en otra ventana, cuando los navegadores no tenían pestañas, en otra ventana de seguramente Internet Explorer o Firefox posiblemente. Y yo, esta es la imagen del tema de mi blog, porque Blogspot venía con unos temas ilimitados, una apariencia gráfica pues limitada. Entonces yo empecé a experimentar, bueno, si este es, no sé, el borde de mi blog, como aquí, o hay como que hay un borde con esta imagen, si yo subo una imagen del mismo tamaño, pero diferente, y la reemplazo, ¿cierto? Por alguna razón, no sé exactamente dónde la subía. Creo que lo que yo hacía era, Google tenía un servicio antes de que se transformara en Photos Google, o Google Photos, tenía algo llamado Picasa, que era como su versión de Google Photos Supervisi. Y yo me aproveché mucho de Picasa porque uno podía subir sus fotos ahí y podías tener un link directo. O sea, lo usaba como de servidor de recursos de imágenes. Entonces yo lo que hacía era subirlo a Picasa, cogía la URL que me generaba y la reemplazaba. Y claro, cuando yo hice ese reemplazo me di cuenta que efectivamente mi blog cambió. Entonces empecé a experimentar cómo a cambiar todas las imágenes y en un momento resulté haciendo CSS sin saber que eso era CSS. Yo veía medidas como height, width, 500 píxeles, y yo lo cambiaba y me di cuenta que cambié las coordenadas. Es muy increíble yo cómo me entretenía haciendo eso, o sea, eso no era un editor de código ni nada, simplemente estaba como la sintaxis. Y poco a poco aprendí cómo modificar el CSS para cambiar mi blog. Y yo empecé a hacer muchos posts, más de 400 posts hice en ese blog. Ese blog ya no existe, se puede ver en archive.org, se puede ver. E incluso hice un tutorial, yo creo que es un poquito mis inicios de querer explicar cosas. Hice un tutorial de cómo modificar el tema de un blog en Blogspot, porque en su momento era como muy limitado. Y hice mi propio tema, era súper curioso porque en ese momento el CSS no soportaba border radius, o sea, hacer bordes redondeados. Entonces, pues tenías que poner una imagen. Si querías tener un borde redondeado que era como súper cool, porque como que todo es cuadrado en su momento, tenías que crear una imagen. Habían varias técnicas, pero literalmente tenías que hacer una imagen del borde. Entonces había mucho de eso en ese momento. Pero sí, esos fueron mis inicios programando, experimentando un montón. Wow, interesante. Interesante todo lo que estás mencionando que se usaba antes y que aún así pudiste tú experimentar. Y puedo decir que muchos de los que he podido conversar, la curiosidad es esencialmente lo que los llevó a aprender ciertas cosas, sin saber, sin tener el fin de llegar a ser programador o trabajar. Es el simple hecho de que puedes hacer esto, puedo cambiar la imagen de mi blog y voy a hacerlo. Entonces, Exacto. a los 14 años empezaste a curiosear, a poder ver esto. ¿Cuánto tiempo más o menos intencionalmente tú ya te recuerdas que empezaste a aprender más sobre esto ya con un fin? Claro.
hubieron igual en esa media técnica que te cuento, hubieron varios proyectos, o sea, de hecho el proyecto final, estamos hablando que yo tenía 16 años, igual yo lo hacía muy de hobby, muy de experimentar, de pequeños proyectos, incluso intenté hacer como juegos y sí, diferentes temas así, pero hubo un proyecto también que me tocó aprender cuando descubrí el for. Es que es muy curioso, pero no sé, a veces siento que es como cuando ves una serie por primera vez. Es ese momento, yo creo que esto, no, esto solo lo va a entender yo y quizás alguien que haya pasado por lo mismo, pero yo hacía, o sea, yo sabía que existían de pronto los condicionales y que podías poner variables, pero yo no sabía que era un ciclo, yo no sabía que era un for. Y recuerdo que para este proyecto final, era un proyecto muy sencillo. Queríamos hacer un comparador de plagio. Entonces, básicamente tenías un texto, si introducías un texto a la izquierda y tenías un texto a la derecha, queríamos saber qué tan similar era el texto. Igual esto, o sea, con la teoría, el conocimiento que yo tenía, esto era muy básico. O sea, literal, cualquiera podría engañar la herramienta. Pero ese era le llamamos el compare, porque era de comparar, ¿cierto? Y éramos como 4 compañeros, pero casi todo lo hice yo, porque, y, me, y me molestaban porque era como, podíamos hacer lo que hizo todo el mundo, pero no, Guillermo tenía que elegir el proyecto más difícil y claro, y yo era ahí dándole, y bueno. Y yo recuerdo que en un momento, para hacer la comparación, imagínate, es un texto y no sé, tendrá, no sé, 1000 caracteres. Claro, tú no puedes hacer eso a mano porque tú quieres comparar las 5 primeras palabras, listo, te hace 5 variables, pero luego ¿cómo repites eso? Y yo me acuerdo que yo no tenía ni idea. Yo, pero ¿cómo hago eso? Y en ese momento, en esa época, antes de mis 16, yo estaba trabajando en una tienda de reparación de computadores. De nuevo, era muy gomoso y para mí los computadores en ese momento era lo que más me entretenía, entonces yo también quería saber cómo formatear y cómo optimizarlos, etcétera. Y bueno, gracias a el cuñado de un amigo conseguí este trabajo. Y recuerdo que esta persona, que igual trabajaba en la tienda de reparación de computadores, era un ingeniero de sistemas. De hecho, él y la esposa son ingenieros de sistemas, pero él tenía su emprendimiento que era este centro de reparación de computadores. Y yo le pregunté a él y él me explicó y me dijo como, puedes usar un for. Creo que no era exactamente un for, sino que era un tipo de for, pero era un ciclo. Y para mí era como, wow, se me abrió el mundo, como, wow, o sea, yo ya puedo repetir y puedo hacer un for dentro de un for. Entonces, mira lo prehistórico que es como, o sea, yo hacía muchas cosas con muy poco. O sea, incluso recuerdo que en la universidad yo todo decía, eso se puede solucionar con muchos condicionales, como if, en todos lados. Para mí, para mí la programación era un montón de ifs. Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, cuando yo realmente creo que ya de verdad estaba programando como en serio, ni siquiera fue cuando entré a la universidad, porque yo literal me presenté a ingeniería de sistemas, que es como el computer science, el equivalente en su momento que había en Colombia. Creo que ahora sí hay una carrera en alguna universidad que sí es computer science en Colombia, pero en ese momento no existía, era ingeniería de sistemas. Incluso cuando entré, yo entré porque mis 2 mejores amigos iban a presentar a esa carrera, no por una decisión propia, porque mi experiencia me había dicho, tú esto lo puedes aprender en internet, pues si vas a ir a una universidad deberías ser aprender otra cosa. Y yo me veía como de pronto estudiando algo de diseño. De hecho, en su momento diseño era súper popular. Creo que diseño era de esas carreras que la gente pensó que iba a explotar y luego todo el mundo se hizo diseñador y luego no pagaban bien porque había mucho diseñador desempleado. Lo que pasó en su momento. Ahora ser diseñador creo que es una de las mejores carreras que también se puede estudiar en este momento, estudiar diseño. Pero esa fue la razón por la que yo entré a la universidad. Y no fue hasta que hubo una universidad viendo C++, gracias que vi C++, porque después lo cambiaron a ver Visual Basic. Y entiendo para otras ingenierías, pero para ingeniería de sistemas creo que es C++ súper importante tener esas bases en ese momento, ver estructura de datos. Veíamos Java también, veíamos SQL, pero hubo un seminario. Salió la oferta de un seminario, creo que me lo comentó alguna compañera vacacional, y era algo así como vas a aprender a hacer aplicaciones web con PHP, MySQL, JavaScript, jQuery en su momento.
Y en la universidad como que tú ves todo muy independiente, como que tú ves C++ y es programación, pero eso no es web. De eso. Ves Java y programación orientada a objetos, pero no necesariamente estás aprendiendo, ¿cierto? No estás aprendiendo web. Y recuerda que mi incentivo de la programación nació en la web. O sea, no es como que yo cogí un computador y empecé a abrir un IDE y empecé a programar. No, para mí era la web, la web. Eso era lo que realmente a mí me interesaba. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad del seminario, era como, ok, vamos a verlo. Y ahí fue donde empecé a conectar todo. Como que ahí entendí, es que hay servidores y a mí PHP, creo que fue la primera vez que vi PHP posiblemente. A mí PHP me pareció una maravilla. Porque es que, es que a mí lo que no me gustaba de Java o lo que no me gusta de Java es como todo ese boilerplate alrededor. Y el hecho de tú llegar, yo ya entendía más o menos HTML, CSS un poco. O sea, yo ya sabía de qué iba HTML, que era maquetar, estático. Creo posiblemente ya sabía hacer cosas muy estáticas y a lo mejor aplicar algunos estilos en ese momento. Pero la parte dinámica, o sea, el backend, el poder conectar información, datos, a mí todavía no me queda claro. Y si te soy sincero, tampoco lo buscaba en su momento. Simplemente yo estaba disfrutando de la universidad, de la juventud, de la carrera, etc. Pero cuando vi este seminario, que era juntar, era básicamente hacer una aplicación web desde cero, o sea, hacer un CRUD, lo que es el Create, Read, Update and Delete, es decir, poder tener una entidad, unos datos, crear estos datos, es decir, almacenarlos, poder leer estos datos, poder editarlos, poder actualizarlos. Y todo lo hicimos en este curso, un CRUD, con login, listar, eliminar, interacciones con jQuery. O sea, era el paquete, era el full stack en su momento, era que era el webmaster. Y yo conecté todo y yo dije, esto es, no sé exactamente cuánto era porque eso era vacacional, posiblemente eran, no sé, ponerle unas 6 semanas o algo así todos los días, intenso, o puede ser que hace un mes, porque creo que en Colombia generalmente, es que no recuerdo exactamente, pero bueno, era un par de semanas. Y yo dije, esto es lo que yo necesitaba para realmente hacer mi web, porque ya entiendo qué es desplegarlo, ya entiendo qué es el backend, ya tengo que editar. Y lo que te decía, PHP, lo bueno es que tú coges una página en PHP y tú simplemente la montas en el servidor, en el Apache, y eso funciona, no tienes que hacer una configuración, que definir dependencias, eso funciona y es súper rápido. Y ahí fue cuando realmente pude cumplir mi sueño. No lo cumplí, bueno, lo cumplí, pero no lo terminé porque como cosas raras uno se mete en diferentes proyectos, pero de empezar a hacer mi fansite de este videojuego, todavía estaba metido en este videojuego y poder, digamos, como, quiero, digamos, crear artículos, entonces creé como un blog, o sea, ya no era usar Blogspot para crear artículos, o bueno, sí, como artículos de blog, como posts, sino que yo ya sabía cómo, yo ya tenía una base de datos de artículos, ya sabía cargarlos, ya sabía editarlos, ya sabía ponerle, en ese momento pues nos enseñaron jQuery, yo no sabía que JavaScript era una cosa, para mí jQuery y JavaScript era lo mismo, entonces claro, ya sabía instalarle un plugin de jQuery, what you see is what you get, porque es difícil de, ¿cierto? Como un editor ahí con negrita. Y era una nota, o sea, se veía súper bonito. Lastimosamente en ese momento no existía Git. Bueno, seguramente sí existía, pero yo no sabía de Git. No era algo que te enseñaron en la universidad. GitHub tampoco sé si existía. El backup era disquetes o USBs o no sé. Entonces ese código obviamente se perdió, pero cómo me encantaría poder recuperar ese código y ver qué había ahí. Y algo de que me comentaste que no era muy claro antes programación, ¿verdad? He escuchado mucho lo que es la construcción o troubleshoot de computadoras. Sí. Y entonces unos se van por la informática, otro por... Entonces no era muy claro este camino que ahora tenemos, ¿verdad? Sí. Que antes no era tan definido. Entonces es muy interesante que este bootcamp era un poco más definido. Ya sí, claro, la web. Te da más claro conectar todas estas tecnologías y el propósito de cada una de ellas. Tú seguiste aprendiendo más el backend. Mencionaste que C++ es excelente para empezar y cómo te gustó mucho el syntax del PHP. Entonces, sí. Siendo alguien, sé que comentaste que eres más visual, pero te profundizaste más en el backend en el principio. Sí, sí, claro. O sea, un poco de ambos, porque igual lo visual como que, claro, o sea, me llama la atención, pero al final
al final en su momento el frontend era muy sencillo. No teníamos lo que tenemos ahora. Sí, sí, Tú, sí. tú en el frontend simplemente como que conectabas algunas animaciones, pero los llamados a formularios eran llamados al backend directamente. Era tener un formulario, method, y poner la URL de backend, y eso se enviaba por POST, ¿cierto? Se enviaba en, que se llama, o sea, ni siquiera enviabas un JSON con un AJAX, eso no existía en su momento, al menos en su momento no era tan popular y yo no lo había aprendido todavía. Entonces, claro, el frontend era como, solo tienes que maquetar, pero luego la parte dura estaba en el backend, especialmente porque también este curso aprendimos a hacer todo desde cero, o sea, yo empecé a crear mi propio framework de PHP. Yo no sabía el concepto de frameworks. Creo que en el curso porque sí, era como un bootcamp, pero realmente le llaman como un seminario de vacaciones, pero sí, si uno se pone a pensar es como un todo en uno ahí, full stack, en un par de semanas, porque no había no había toda la serie de herramientas y problemas que tenemos hoy en día, pero al final vimos un framework que era Cake PHP, como pastel. Wow, creo que Y sí lo he Cake, escuchado. sí, y Cake es un framework full stack. Entonces el concepto era muy interesante porque, claro, vimos cómo hacíamos todo from scratch, todo desde cero. Y luego nos presentan Cake y es como, mira, si quieres hacer un modelo, defines el modelo, ejecutas Cake, te hace el boilerplate, te hace el scaffolding solo, incluso te crea las vistas del CRUD, ya, listo. Pero a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba, y hoy por hoy, yo todavía le tengo mucho, como que me alejo mucho de las soluciones full stack. Una de las razones por las que prefiero React sobre Angular. Eh, Angular es muy full stack, está muy bien para ciertos casos de uso, pero al final muchas cosas son de gustos. Entonces, claro, a mí no me gustaba Cake, porque era como que sentía que pasaba más tiempo modificando las cosas para que se acomodaran a mí que lo que podía yo simplemente hacerlo desde cero. O sea, yo desde cero lo hacía más rápido. Entonces yo creé mi propio framework, incluso yo empecé a estudiar mucho patrones de diseño. Había algo en la universidad que pasaba mucho, y es que yo nunca fui el más aplicado en la universidad. A mí me iba muy bien en las materias pues en las asignaturas de sistemas, pero en lo que era la matemática, el cálculo y todo eso, me iba re mal. Entonces, el problema con la universidad, y creo que esto pasa en muchas universidades, es que cuando tú vas a coger asignaturas, tú tienes una malla curricular, ¿cierto? Lo que van a ser tus asignaturas, y uno las debe seguir al pie de la letra. Pero desafortunadamente no hay cupos para todos. Es súper raro, porque uno pensaría que es como en la escuela, que pues todos ven lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces les dan prioridad a los que tienen mayor promedio, a los que son mejores estudiantes. Entonces a mí me pasó en muchas ocasiones que yo me quedaba sin las materias, porque ya no había cupos. Pero como yo no quería coger solo básicas, porque eso me aburría mucho, yo empecé a coger muchas materias avanzadas de la carrera. O sea, yo me iba por las partes de la carrera. O sea, como que yo me hice la carrera de sistemas, todo lo relacionado a sistemas, pero la parte básica, eso siempre quedó ahí pendiente. Y afortunadamente era una optativa, que a mí me parece terrible que esto sea una materia o asignatura optativa, porque es algo fundamental que todo programador o desarrollador debe saber, y que si no lo sabe, investiguenlo ya, y es patrones de diseño. Yo vi una materia de patrones de diseño y para mí eso también me abrió la mente. Era como, wow, o sea, ya están estas como formas organizadas de solucionar problemas. Y yo recuerdo que está mucho más adelante personas que ya llevan trabajando como profesionales en industrias, y alguna vez hicimos un meetup de Medellín Java con patrones de diseño y mucha gente no tenía ni idea que eso existía. Yo era como, wow, increíble. Lo que uno, por azares de la vida y por la necesidad de, hey, quiero coger algo divertido, algo que no sea básicas, aprendes. Entonces, claro, yo ya tenía conceptos de patrones de diseño, entonces yo empecé a crear mi propio framework, implementar el patrón controlador, que es poder tener como las rutas definidas, lo que tú quieras. En este caso creo que era basado en archivos. Y, y sí, en su momento era full backend, era PHP, Java, porque igual de ahí en adelante las universidades en ese momento, supongo que por temas también de licencias y apoyo, se respiraba, desayunaba, se almorzaba Java por todos lados. Entonces, sí, el frontend era muy sencillo. Tú te tenías que enfocar en el backend, especialmente si no usabas frameworks, porque todo lo tenías que hacer desde cero. ¿Algunos retos que tú te recuerdas, retos que tal vez no fueron cruciales
Porque se oye que disfrutabas y se Sí, fue abriendo puertas a oportunidades de seguir aprendiendo y profundizando, pero ¿hubo algunos retos que tú puedas recordar? claro. Yo creo que igual cuando uno empieza ya la parte profesional, Mm, hay muchas cosas que empiezan a aparecer. Yo no recuerdo como un reto en particular. Bueno, sí hubo un reto creo que en la universidad, en alguna asignatura, de algo que no pudimos finalizar. Hicimos un videojuego, mm, inicialmente eran como en terminal, y recuerdo que ya teníamos que hacer la parte visual, descargar los assets. Y esto no era web, esto era Java, esto era, o sea, entonces era una aplicación que corría en escritorio, en esta interfaz que se me olvida, creo que era Swift UI o algo así, pero no el Swift UI de Swift, de Apple, sino otro tipo de Swift de Java. Recuerdo mucho que ese concepto de los if, de los condicionales, el networking también es muy importante porque ujú, recuerdo que en la universidad habían como grupos de interés y creo que había un grupo precisamente de videojuegos y todo eso y había una persona que estaba mucho más avanzada y para este proyecto le pedimos como ayuda y él me hizo ver que, hey, mira, si vas a hacer, tienes una aplicación, la lógica la puedes hacer como en, ¿cierto? Como en un módulo y la UI lo puedes hacer en otro módulo y tú lo conectas como una interfaz y para mí eso también era como, claro, pues empiezas a dejar de tener código espagueti. En ujú, ese proyecto, por ejemplo, nunca, o sea, como que hasta en su momento yo siempre como que lograba lo que me proponían estos términos, como el proyecto que te decía de la escuela, el Compare, que al ujú, final lo logramos y que mis amigos me criticaban que tenía que haber elegido el proyecto más difícil y al final lo entregamos, funcionaba, obviamente pues era algo muy prehistórico a lo que realmente sería crear un comparador de copia hoy por hoy. ujú. Pero en ese Java en particular, no, o sea, recuerdo que trasnochamos tanto para ese proyecto y no lo logré, o sea, no logré, era una llamada como de una funcionalidad externa a otra y no logré, y era como, wow, o sea, y todo el equipo estaba ahí como esperando que lograra cerrar esa parte y bueno, igual pasamos la materia pues, o sea, no, mucha digamos, de la funcionalidad que había que entregar se hizo, pero esa parte no se pudo terminar, pudo haber sido en su momento su cansancio, el tiempo que teníamos. Pero yo creo que los retos que más encuentro yo es cuando te empiezas a enfrentar con los soft skills. Mm, Porque al final yo estaba muy apasionado por la tecnología. Bueno, me apasiona mucho la tecnología. Y para mí era simplemente esa curiosidad de aprender, de ir a leer esto, probar, hacer. Pero los soft skills es algo que nunca lo es en la universidad realmente. O sea, como que si, no sé, supongo que en el colegio y alguna que otra materia de inducción al inicio, pero nadie te prepara para eso. Eh, Habían temas como, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Java, porque a mí me llegó la oportunidad de trabajar en un proyecto de PHP y un proyecto de Java como mi primer trabajo, estando en la universidad. mm. Y yo fui a ambas entrevistas y la razón por la que no elegí el de PHP era porque usaban Cake PHP. Una de las razones, utilizaban Cake PHP, mientras que el chico que tenía esta propuesta para trabajar con Java me mencionó un montón de tecnologías que yo no tenía ni idea. Yo decía, hombre, pues si yo voy a trabajar en algo, pues que sea algo que voy a aprender mucho. Yo ni Mm, siquiera miraba el tema del dinero, o sea, creo que en su momento me ofrecían un poco más del mínimo en Colombia. Y eso es un montón de dinero para alguien que nunca ha trabajado, que pues, yo ni siquiera había terminado la universidad. Eh, sí, pues, digamos, quizás graduado hubiera podido optar por un mejor salario y eso, en un banco, algo así, pero bueno, trabajando en ese proyecto de Java en particular, nosotros como que éramos un contractor de una aseguradora muy importante en Colombia. Entonces nos tocaba ir a las oficinas de esta aseguradora, pero yo trabajaba con esta persona directamente, era como su compañía. No ujú, era una startup, era simplemente como, bueno, podíamos llamarlo una startup, pero era una startup ¿cierto? De servicios de tecnología. Y claro, para entrar a la aseguradora yo tenía que ir de traje, mm, ujú. ¿cierto? Como, pues no de traje, pero sí tenía que ir formal. Y Rafa, yo me sentía re mal de ir con traje, o sea, yo decía, este no soy yo. O sea, es muy interesante porque es como, es que yo no me veo haciendo esto, o sea, yo me sentía un poco mal. Y
y ahí fue cuando yo ya me empecé a dar cuenta, no, yo no voy a trabajar en un banco jamás. O sea, yo, si yo me voy a ir por algo más creativo, más dinámico. Bueno, al fin ya pasaron muchas cosas, ahí ya cambió pues un poco mi carrera porque este proyecto con esta persona pues no dio éxito, entonces resulté siendo referido. Pero yo creo que uno de los, sí, de su momento es como ese, como camuflarse y Ujú. entender pues que era como, este es como el ambiente y adaptarse a eso y la vida laboral y que implica ser más profesional. Eso fue como un primer reto para mí en el mundo de la programación, que hace parte fundamental. No todo es encerrarse ahí a Sí, sí. programar en una cueva, ¿cierto? Para ser un profesional toca tener soft skills. Interesante de que mencionaste de que te gustó mucho PHP porque era el syntax Sí, era mejor y opuesto a lo que era Java, pero sí. porque estaban usando Cake, Sí. vámonos, muy Claro, porque fuerte era. era hacer algo que no, era algo hacer que no quería, o sea, que no me gustaba y que no iba a aprender realmente, o sea, porque, ves, en mi cabeza era siempre, si yo lo puedo aprender Ujú. por mí mismo, para qué lo voy a hacer? Entonces, sí, Muy, muy interesante. Algo que tal vez, y he preguntado cuando he entrevistado, algún momento todos tenemos que aprender inglés, especialmente porque sí, programación, el syntax es en inglés. sí. Ya que empezaste a trabajar, ¿llegó, digamos, a tener la necesidad del inglés? ¿O en algún momento tuviste una dificultad o fue Sí, un desafío, digamos, el inglés? sí, definitivamente. Así como los videojuegos me llevaron a querer aprender a programar, los videojuegos también me enseñaron inglés. Yo Mm, me acuerdo mil veces que egg, el huevo en inglés, lo aprendí por Pokémon, porque tenías a Togepi que venía en un huevito y algo así. O sea, hay muchas palabras que finalmente las aprendías de los videojuegos. El new game, continue, todo eso como que lo empiezas a aprender. En el colegio tuvimos inglés, en la universidad también tuvimos inglés y yo asistía a las clases, pero creo que el problema es que, al menos en la educación en su momento, no sé cómo será hoy por hoy, creo que es muy similar. De pronto un poco mejor porque mi hermano menor, él habla inglés, pero nos enseña mucho a leer y escribir y algo de gramática, pero nunca el hablar. Y eso es lo más importante porque las ujú. personas a nivel profesional se hablan. Eh, entonces, claro, hacer esa transición a hablar, siempre tuve una dificultad. De hecho, el mundo de los videojuegos también en su momento, en este videojuego que fue parte de las razones por las que yo empecé también a programar, habían canales tipo Discord. Mm, Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cómo era el nombre porque en ese momento Discord no existía. Era otro software que se usaba cuando estabas en estos videojuegos en los que no había un medio de comunicación hablado, ¿cierto? ujú. Utilizabas esta otra aplicación para poder hablar con tu equipo. Y bueno, no voy a entrar en detalles en el videojuego porque pues no es el caso hoy, pero en algún momento teníamos como que luchar y no habían solo personas de habla hispana, había Ujú. personas de habla inglesa. Y entonces en su momento a mí me tocó hablar, pero pues era re mal, o sea, y especialmente porque es también la presión de la lucha en el videojuego y tener que hablar y entonces uno no sabe expresarse porque no tiene el vocabulario y eso. Entonces ese era mi nivel de inglés, o sea, yo realmente no sabía hablar inglés. Cuando entré a mi segundo, digamos, trabajo, los clientes eran americanos y, y claro, nunca hubo una oportunidad de hablar con un cliente porque a nivel empresarial era como, no, sabes que yo no le puedo ofrecer a mi cliente, pásale una persona que no habla inglés Ujú. porque se va a ver mal. Y claro, y se entendía. Incluso con esa compañía nosotros logramos viajar a Miami. Yo la mencionaba mucho, se llama Comet Sales, porque ahí mi jefe fue uno de mis mentores más grandes también, porque él fue de estas personas que, como decimos en Colombia, me copiaba lo que sea. O sea, yo le decía, Alex, vamos a hacer esto. Y él decía, de una. O sea, él era el del presupuesto. Yo ni siquiera sabía en mi ingenuidad que las cosas costaban. O sea, cuando hicimos un meetup, yo era como, claro, o sea, hay que alquilar sillas, hay que comprar comida, pero yo eso ni lo veía. O sea, yo era full comodidad y claro, y él era el que asumía y él solo me decía, hágale de una. Pero él siempre me apoyó mucho. Y cuando estuve en Miami, yo intenté hablar y eso, pero claro, no era lo mismo. Yo también me encontraba con esas dificultades que no me entendían exactamente. Yo igual me lanzaba,
pero claro, no me entendían exactamente qué estaba hablando porque usaban unos términos muy técnicos y estos son usuarios finales, ellos no saben qué es un input, porque un input en el contexto, un input en inglés puede significar cualquier cosa, en cambio yo le hablaba de un input como de un text box, una caja de texto, entonces claro, obviamente habían esos problemas. Cuando yo después pasé de trabajo a una agencia un poquito más internacional, a mí de hecho me tocó entrevista con el CEO en su momento, bueno, el gerente, en inglés, y me dijo que mi inglés era 3 de 5 y yo no pude ser la persona más feliz del mundo porque para mí 3 de 5 era muy buen inglés, o sea, como que, o sea, yo, o sea, logré pasar esto, o sea, 3 de 5 es pasé, y entonces, bueno, me contrataron obviamente, pero en nuestro equipo había una persona que solo habla inglés, entonces todos los dailies, el stand-up meeting, que es la reunión de 15 minutos para los que hacen Scrum, donde te reportas qué vas a hacer, qué hiciste y si tienes algún bloqueo, eran en inglés. Y Rafa, yo literalmente me tenía que aprender, o sea, porque tenía que antes del stand-up, como revisar el número del ticket que estaba haciendo, el identificador pues, de la tarea, y acordarme cómo decir los números en inglés. Yo sabía cómo decirlos, pero como que repasarlos un poco, y yo era así como un robot, diciendo como, yesterday I worked on the ticket number 3324, today I will work, así, repasando los tiempos. No blockers. Y así empezó mi inglés, o sea, en ese, yo duré ahí como un año y medio más o menos en esa compañía, en ese año y medio me empecé a soltar, me dieron yo creo que una de las razones por las que también pude soltarme mejor era porque, que eso es una recomendación que yo hago, si tú estás apenas empezando a trabajar en el mundo bilingüe, y obviamente todos vamos a tener esa dificultad de hacer esa transición, consigue un equipo que sea bilingüe, porque de esa forma la reunión va a ser en inglés, pero vas a tener compañeros que les vas a poder preguntar en español después de que va la reunión, de qué hablaron que no entendí nada. Entonces, creo que eso me ayudó mucho porque como que obviamente era mi 100% atención tratando de entender las cosas, tratando de hablar, pero siempre tenía esa oportunidad de corroborar con mis compañeros que hablan en español. Fue esto lo que dijeron. Y llegó un momento en donde, de hecho, ese proyecto en particular era muy caótico, tenía muchos problemas. Y llegó un momento en donde yo no sabía si el problema era el proyecto o era mi inglés. O sea, sí hubo un momento en donde yo hablé con mi manager y yo me sentía mal porque yo decía, es que no sé si es mis skills de comunicación, o sea, estaba dudando de mí mismo, o si es que el proyecto, al final podría, para ser justos, podría ser ambas. O sea, el proyecto sí era un desastre. Bueno, como todo proyecto, realmente no era culpa de nosotros, ¿te acuerdas cuando dije que nunca iba a trabajar para un banco? Pues no era, yo no estaba trabajando para un banco, pero trabajaba en una agencia. Mira lo curioso, no voy a decir nombres porque no sé cómo es el tema legal del asunto, aunque eso fue hace mucho tiempo, pero yo trabajaba para esta agencia. El problema es que esta agencia, como tenía ciertos clientes, tú no podías trabajar para la competencia, o sea, porque había conflicto de intereses. Pero entonces esta agencia tenía otra agencia, que era la misma gente, para poder trabajar con esos clientes. Pero era muy curioso porque pues estábamos en la misma oficina. Obviamente estaba el tema de, hey, hay que ser reservados, no se puede compartir información, todo es separado, todo bien, ¿cierto? Es a nivel tipo, la agencia en general, digamos, tenía cliente Google, esto es real, y para poder trabajar para Apple, porque también incluso muchos los enviaban a Estados Unidos como por 6 meses para trabajar con Apple, entonces los metían en nuestra agencia. Entonces yo tenía el correo de la agencia, luego tenía el correo de la otra agencia que era para poder trabajar con la competencia, con los clientes que había conflicto de intereses, y dentro de este proyecto trabajamos para este banco, bien, un banco americano súper famoso, estamos haciendo un proyecto de préstamos, metiendo React, creo que era la primera vez que íbamos a trabajar con React en producción en ese proyecto. Y para poder trabajar con el banco, como todo está encerrado, tenía que conectarme desde mi Mac a un ambiente remoto en Windows y tenía otro correo. Yo tenía dos correos. Entonces, el problema es que era un proyecto de mucha burocracia. Y ese proyecto fue lo que me hizo eventualmente tomar la decisión de trabajar remoto porque yo sentía que estaba perdiendo mucho mi tiempo ahí. O sea,
todo se movía muy lento y yo dije, esto no tiene sentido. Yo podría estar administrando mi tiempo de una mejor forma. Pero le debo a ese proyecto el haber aprendido React y el haber aprendido inglés, porque el equipo bilingüe, la mitad del equipo era de New York, y el acento de New York es un acento jodido, y eso te pone a prueba realmente aprender inglés. Wow, es muy interesante. Y algo que mencionaste, React, y que sería un buen momento de hablar respecto a la transición de Java a JavaScript, porque ahora es más que todo donde te desenvuelves ahorita, en JavaScript. Sí, JavaScript. Sí. ¿Cómo fue esa transición y por qué decidiste, digamos, aquí es donde me quedo? Claro. En mis primeros trabajos, en este que te digo en Comet, que ellos trabajan con un software para las importadoras de flores, inicialmente en Miami, pero bueno, ellos ahora son muy grandes. Entonces trabajaba con Java, pero era un producto web. Y al ser producto web es inevitable trabajar con JavaScript. Todos allá como que posiblemente venían de un ambiente muy universitario, entonces todo era Java, 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 Java. Entonces en el momento que les tocaba trabajar con JavaScript, como que sí les gustaba menos y les daba más dificultad. En cambio, a mí me empezó a gustar mucho, precisamente al yo ser tan visual, me gustaba mucho trabajar esa parte precisamente. Y en ese momento era jQuery. Yo ahí fue cuando aprendí, jQuery es un plugin, una librería, y JavaScript o una biblioteca, si queremos correctamente llamarlo correctamente, de forma correcta. Y JavaScript es un lenguaje de programación que corre en el cliente. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho JavaScript y creo que el hecho de que yo era como el que más empezó a tomar habilidad en JavaScript, como que hizo crecer mi interés, porque yo me veía como necesitado, o sea, como que las personas decían, hey, hay que hacer esto en el frontend y y es como, claro, sí, y claro, y el problema es que creo que el mundo de Java tiene muchas reglas, que eso puede ser bueno o malo. O sea, tenés la programación orientada a objetos y tenés un montón de formas de hacer las cosas y un montón de teoría y que lo vamos a hacer por capas, etcétera. Pero en JavaScript no. Y entonces la gente solía escribir JavaScript muy horrible. Es verdad que en su momento, en esa versión de JavaScript particular, no había muchas opciones. JavaScript no tenía módulos, el tooling era pobre, las dependencias literal era descargadas de internet la librería, la ponías en una carpeta y hacías la referencia. Entonces, de hecho, el tooling se hacía con las mismas herramientas de Java. Java tiene Maven y Gradle y con ellas podías automatizar. O sea, lo que hoy sería usar NPM, o incluso antes de NPM teníamos algo que se llamaba Gulp o Grunt, que era como el inicio, Bower, que era como el NPM antes de que llegara NPM. O sea, NPM llegó pues con Node.js, pero todo ese tooling se hacía desde Java. Entonces, claro, la gente hacía JavaScript muy horrible y obviamente pues a mí eso me preocupaba. Entonces yo como que trataba de empezar a extraer más y como, bueno, esto lo podemos hacer de una manera muy más organizada, usar como buenas prácticas, más patrones, y me empezó a interesar. Y fue el momento en el que llegó Node.js. Eso fue por una JSConf Colombia, que este año fue la última, creo que la número 10. Ya no va a haber más JSConf Colombia, al menos por el equipo organizador original. Fue en una JSConf que yo fui. Simplemente supongo que sí, estaba la conferencia y es como, listo, vamos a ir a ver de qué es. Y sí, temas obviamente de JavaScript, porque la JSConf. Y descubrí Node.js. Y a mí se me iluminaron los ojos porque yo era como, wow, o sea, lo que hago ahorita en Java o en PHP, lo puedo hacer con JavaScript. Y ponte a pensar, yo en mi carrera era como, listo, soy muy bueno en JavaScript, pero si quiero realmente construir aplicaciones full stack, tengo que ser muy bueno en Java. Y a mí Java siempre me pareció difícil. Puede que sea yo, que no sea capaz con el lenguaje, pero para mí era esa mentalidad de si no se ve sencillo es porque hay algo mal. O sea, esto debería haber una forma más sencilla de solucionarlo. Entonces, esa siempre fue la sensación que yo tuve con Java. A diferencia de PHP, o sea, PHP era como que hacías esto y era mucho más fácil. En cambio, con Java habías que transformar el tipo de dato de una forma, cuando con JSON tú le pasas un JSON y el JSON funciona. En cambio,
En Java tienes como, no sé, listas de vectores, listas de no sé qué, y entonces para poder que sean compatibles, porque claro, hay mil formas de expresar la misma estructura de datos. Entonces llega un momento en donde yo no sé si era un problema en su momento de cómo habían elaborado esta app, pero creo que es bastante común ver código verbose. Hasta el día de hoy, siempre que veo código en Java, siempre se ve muy verbose para mí. O sea, no hay su código de Java bonito, la verdad. Que uno diga, wow, esto es hermoso. Entonces yo decía, no, voy a tener que aprender Java. Entonces, si tú quieres ser muy bueno en web, no solo tienes que ser muy bueno en JavaScript, sino en Java. Entonces son dos lenguajes y ya ser un experto en un lenguaje ya es muy difícil, o sea, ya es mucho tiempo que tengo que invertir. Pero con la llegada de Node.js yo decía, wow, pero es que con Node.js yo solo tengo que aprender un solo lenguaje. Es decir, si puedo ser un full stack de verdad, porque un solo lenguaje los va a dominar a todos. Y esa fue la razón por la que yo empecé a hacer la transición a JavaScript, porque yo dije, mira, es web sí o sí tienes que tener JavaScript, y ya tenemos Node.js. Y de hecho empezamos a integrar, creo que en algún momento integramos algo de sockets en esta aplicación en Java. Lo bueno es que, como te digo, ya me dejan experimentar de todo. Y a partir de ahí yo dije, mi próximo trabajo tiene que ser solo JavaScript y no más Java. Y así fue. Y ese es el testimonio que han dado muchos cuando descubrieron que Node.js se abrió el mundo a poder conectar el backend con el frontend. Es muy interesante. Ya mencionaste conferencias y creo que sería también muy, muy bueno poder empezar a hablar cómo te involucraste en conferencias. No sé si mencionaste a alguien que tú decías y tu jefe, no sé si fue tu jefe que te ayudó a empezar tus conferencias, pero háblanos un poco más de cómo empezó esta elaboración de conferencias y que llegó a crecer una de las conferencias en Colombia, así que... Sí. De hecho, la historia de por qué yo empecé, digamos, a dar charlas, porque antes realmente de involucrarme en las comunidades fue el tema de asistir como un seminario, como una charla. Cosas del destino también. En la universidad, mis compañeros me van diciendo, hey, vamos a ir al Campus Party. Campus Party creo que aún existe en algunos países, pero es básicamente una semana de eventos, todo el día y tú duermes ahí en el lugar porque acampas. Entonces, obviamente no es como en el monte, es como, digamos, en un centro de eventos, pero tienen un espacio de carpas y tú tienes tu carpa y tú te puedes dormir ahí, pero generalmente uno cuando va al campus party no duerme mucho porque los eventos por el día y en la noche es la gente jugando videojuegos, charlando, hablando, sí, pues compartiendo momentos. Entonces me dijeron, vámonos para el campus party. Eso es un viaje en bus como Medellín a Bogotá, porque era en Bogotá, está en avión, es como media hora de vuelo en aire, pero en bus son como 8 o 9 horas, una cosa terrible. Y nos fuimos hasta allá, hasta el campus en esa semana, y claro, yo ya empecé a vi charlas y vi temas muy interesantes. Yo esto lo hice en vacaciones, tenía vacaciones, y yo, bueno, listo, vacaciones, vamos para allá. Y cuando yo llegaba como con esas ideas. A mí me gustaba mucho poner a prueba las ideas. Entonces, en esta compañía que te digo con Alex, como que allá, incluso antes hacían Subversion, que es antes de Git. Los que no han tenido que tocar Subversion son bendecidos, porque es terrible. Me costó mucho convencerlos de que nos pasáramos a Git, pero lo logramos. Y una de las cosas que yo veía es que, claro, allá se podía innovar. Entonces, yo asistí a una charla de innovación. Y cuando esta persona hace su charla de innovación, yo dije, yo esto lo puedo compartir con mi equipo. Entonces yo tomé unas fotos, me hice mis propios slides y empecé a dar, les quiero compartir al equipo como lo que vi. Y así empezó. O sea, yo empecé a dar charlas internamente en la compañía porque me gustaba compartir conocimiento y yo quería hacerlo. Y de esa misma manera me empecé como a integrar en los diferentes meetups. Entonces fui a Medellín, di una charla a Medellín PHP, precisamente porque, bueno, era fan de PHP. Fui a varios meetups de Medellín.js, también di una charla a Medellín.js, pero eso fue más adelante. Y era muy raro porque, como te contaba, en ese momento Java en la universidad era lo que se dominaba y en la industria en general Java todavía sigue siendo muy popular. Y yo decía, pero tan raro, esta comunidad tan bonita que hay de Medellín.js, Medellín PHP, y no hay nada de Java, pues sabiendo que todo el mundo hace Java.
Entonces yo le dije a Alex como, hey, fundemos Medellín Java y esto lo podemos hacer. Y así fue como empezó mi mundo en los meetups, como que, hey, vamos a simplemente traer invitados, hacer una comunidad, y contigo Alex es como, sí, obviamente él siempre tenía seguro su cabeza de negocios, como, claro, acá yo puedo reclutar gente, a mí eso me parecía terrible, como, no, aquí no vamos a reclutar gente. Entonces, él sabía esa opinión y él igual una vez lo dijo así tipo como, yo sé que a Guillo no le gusta esto, pero si ustedes necesitan trabajo en Java. Y bueno, y la verdad, pues ingenuo yo porque, claro, pues súper, creo que es, el poder ofrecer trabajo también es muy bueno, ¿cierto? En su momento creo que había más oferta que demanda, posiblemente, sí, porque, claro, porque apenas estaban como arrancando, bueno, no había tanta competencia, digámoslo así. Entonces, era más fácil encontrar trabajo. Y, y poco a poco, ¿cierto? Como que el tema del Meetup lo hacíamos súper chévere. Yo, de hecho, empecé a ir a los Meetups de este lenguaje de programación que se llama Scala. Nunca hice Scala, pero ir a los Meetups de Scala, Medellín Scala, era una maravilla. Las personas detrás del Meetup eran increíbles. O sea, para mí era mirar como, porque Scala era como Java, pero mucho mejor. Entonces, yo como que entendía la mitad de lo que hablaban, porque era muy teórico y no sé qué, pero me encantaba ir a compartir en la comunidad y como ver qué hacían y bueno, disfrutar ese momento. No hacía mucho networking, para serte honesto, no sabía la importancia de networking en ese momento. Y bueno, cuando yo hice la transición a JavaScript, full JavaScript, yo tenía que dejar Java. Y pues una de las cosas que me ataba era Medellín Java. Entonces yo decidí ya no ser parte de esa comunidad. Creo que la comunidad todavía existe, está inactiva, pero pues sí hicieron algunos meetups después de esto. Y obviamente en esa transición de solo JavaScript, lo que conseguí fue un trabajo como frontend, que para mí era la maravilla que uno pudiese conseguir un trabajo solo haciendo JavaScript. Bien, o sea, obviamente yo quería hacer Node.js también, pero eso lo puedo hacer en mi tiempo libre. Y al meterme tanto en el frontend, pues claro, CSS se vuelve más relevante. Y CSS fue una de las primeras cosas con las que yo me familiaricé en el mundo de la programación. Y recuerdo que pasó algo muy similar, como, tan gracioso que tenemos Medellín Java, solo falta hacer Medellín HTML. Aquí pensando, nadie se le ocurrió. pero, pero yo dije, no hay Medellín CSS. Entonces, yo no me acuerdo cómo la historia en general, pero creo que fue Meetup. Meetup tiene un sistema que te recomienda. Te dice como, hey, hay personas que a lo mejor están interesadas en CSS, ¿te gustaría hacer un Meetup? Y yo creo que fue así, como que el mismo Meetup hizo esa recomendación y yo como, ve, sí, es buena idea, antes tan que Medellín CSS. Y yo lo dejé ahí. Y yo era, cuando hayan 100 personas o 50, 100 personas, hacemos el primer Meetup. Y yo creo que no pasaron que una semana y una amiga me dijo como, ¿creaste Medellín CSS? Y yo, sí, es que vi la oportunidad, es que, yo tenía esa idea, no sé qué, Tefa. Yo no sé si diferencias a Tefa, Stephanie Aguilar, la deberías invitar por acá, es una excelente profesional. Después te la presento para que la traigas, que ella también tiene una historia increíble. Claro. Y entonces Stefa me va diciendo, no, yo tenía esa idea, yo sí, lo vi, yo creo que podemos hacer el primer meetup cuando vayan al menos 100 personas. Voy a mirar cuántas hay, habían como 106. O sea, era todo un éxito y yo como, wow. Y claro, efectivamente yo invité pues yo no iba a hacer ese proyecto solo porque yo sabía lo que era, ya había tenido experiencia con Medellín Java, un montón de cosas. Invité a Stephanie Aguilar, a Luisa Vaca, una compañera con la que había trabajado también en esta empresa que hacía solo frontend, y fundamos Medellín CSS y creo que fuimos una de las comunidades más exitosas en su momento. O sea, los meetups siempre se nos llenaban. O sea, el problema era encontrar un auditorio que admitiera más de 100 personas y que fuera en un lugar que no nos cobrara, porque pues esto era sin ánimo de lucro, y siempre se llenaba y fue increíble. A partir de ahí, de ese interés de CSS, de lo visual, creo que los tres, tanto Luisa como Stefa, siempre nos gustó lo visual, el diseño, esto. Eventualmente decidimos, así como había JSConf, también había CSSConf, obviamente no en Colombia. A partir de ahí fue como, hey, ¿por qué no hacemos la conferencia? Y nos montamos en la película.
Y bueno, eso fue algo muy reciente. La historia, la versión corta es que a una semana de poderla hacer la realidad en Medellín, la pandemia en ese momento llegó a Latinoamérica, porque la situación era muy diferente en Europa, pero Mm. Latinoamérica, cierto, llegó mucho más tarde y nos tocó aplazarla y eventualmente nos tocó hacerla pues online, pero igual no sabe, o sea, fue una época muy dura para mí, porque pasaron muchas cosas para poder finalizar la conferencia después de todo lo que pasó. Y, y es increíble cómo yo me encuentro con los speakers. Y me dicen como, wow, esa conferencia fue increíble, siendo online, que para mí es Mm. como, yo hice mi mejor, fue increíble, Carmen Ancio, como se portaron súper bien. Hace poco me encontré pude conocer en persona a Bramus. Se me olvida él exactamente dónde, él es europeo, él ahorita trabaja con Google. Entonces me lo encuentro como Google Developer Expert, me lo he encontrado en varios Summit. Y la primera vez que estuvimos en el mismo Summit no lo pude ver, no nos pudimos ver y él no sabía que era yo porque yo tenía el pelo amarillo y yo nunca he sido mono, sino que yo he sido pelinegro, entonces el cabrón no sabía que era yo. Ahí estaba. Por eso ya cambié mi foto de Twitter y en todos lados de que tengo el pelo medio rosa. Eh, y cuando lo vi, wow, las mismas palabras, que wow, quizá que la experiencia fue increíble porque al ser virtual, el poder conectar con las personas era todo un reto y lo Ujú. logramos. Eso es increíble de el momento que pasó Sí, de la pandemia y poder llegar a hacer la conferencia aún en línea era un reto. sí, Bastantes sí, trataron de hacerlo, bastantes tuvieron que hacer eso forzadamente, pero no forzadamente, todos sí. tuvieron éxito. Así que eso es increíble. No sé si fue en estos momentos donde surgió o cuando llega la oportunidad de tú moverte a Suecia y cómo surgió. Si empezamos a hablar con respecto a esto. Claro, de hecho, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la CISCOM, yo todavía estaba en Medellín. Ujú. Yo no sabía que me iba para Suecia. Eso sucedió después por un amigo. Un amigo, es muy gracioso porque yo en ese momento estaba en OutZero, que es una empresa que también la pasé súper genial, 100% remoto, aprendí un montón, gente súper profesional, hice muy buenos amigos ahí. Y aprendí también, redefiní un poquito mis intereses. Ahorita a mí me interesa mucho el tema de autorización, autenticación, un poco como Mm. esa parte de cierta identidad, eh, que es una mezcla de todo, o sea, es CSS, es JavaScript, es esto, sí, sí, bueno, ese es mi problema, saber qué elegir. Y, y en su momento, este amigo, yo le estaba invitando como, hey, ¿cuándo vas para OutZero? Es genial. Tal, tal. Yo ya un amigo trabaja conmigo y yo fui el segundo colombiano que entró a OutZero, y los otros dos trabajan en mi equipo. O sea, yo estaba trayendo a Colombia a trabajar a OutZero, los recomendaba y así. Entonces mi amigo León, yo le decía como, bueno, listo. Y él me decía, sí, sí, OutZero. Él es muy peculiar, él es muy buena persona y tiene una personalidad muy interesante. Y nunca me mandó la hoja de vida. Entonces yo era como, pues no, si no me manda la hoja de vida no puedo hacer nada. No, es que la tengo que actualizar, no está en inglés o algo así, cualquier excusa. Y de un momento a otro me va diciendo León, hey Guillo, es que me salió esta oportunidad para ir a Suecia y ya estoy en la entrevista final. Y yo, ¿what? ¿Y qué hago? Me dice a mí, mira, en Colombia a todos nos pasa, nosotros no sabemos la diferencia entre Suecia o Suiza. O sea, para nosotros es la misma cosa. Sabemos que Suecia en general o Noruega siempre están top en calidad de vida y en economía y en un montón de cosas, pero yo no tenía ni idea de dónde quedaba Suecia. Y él en ese momento él era papá. No sé si la niña tendría 1 o 2 años, pero muy reciente había sido papá. Y yo le dije como, no, estás loco, andate para allá, o sea, dale mejor calidad de vida a tu hija. De nuevo, unas palabras que menos mal sucedieron porque no tenía ningún fundamento, simplemente era como lo que uno creía, pero no sé, podría ser Suecia un lugar horrible. Y él se vino para acá, para Suecia. Eh, Eventualmente pasó el tiempo, ya llevaba 6 meses acá, él me escribió que si me interesaba. Yo en mi cabeza tenía, digamos, la idea de eventualmente trabajar
fuera de Colombia. Yo ya había tenido la oportunidad de viajar a Argentina por una JSCon Argentina, la primera y la última que se hizo. La viví. De ahí fue que de hecho conocí que OutZero existía y fue que yo apliqué literal por la página de Careers. Lo bueno de conocer el mundo, ¿cierto? De tomar cuanta oportunidad se aparezca sin miedo, tomarla y aprovecharla. Y esta era otra de esas oportunidades. Entonces yo le pregunté primero que si había un problema con no tener título. Yo, aunque fui a la universidad, es que esto no lo hemos dicho, pero yo nunca me gradué de la universidad. Lo intenté como 3 veces y yo ya decidí que no la terminaré. Al menos no esa carrera. Pues, si algún momento decido terminar la universidad, será por otra carrera, no esta. Y él me dijo, no, déjame pregunto. Cuando a mí me dijeron que no había problema para migrar, porque a mí ya me habían salido un par de oportunidades, y por ejemplo en España en su momento no era la compañía la que requería el título, sino que es el gobierno, como que el tema migratorio exigía tener el título. En la compañía hasta que te digo que la agencia, que cuando trabajas con Apple te mandaban 6 meses, a mí me querían mandar, pero yo no podía porque era más difícil, o sea, era más difícil como sustentar el poder enviarme a Estados Unidos, trabajar por 6 meses. Yo igual yo nunca me sentí mal por esas oportunidades, simplemente como que, pues si no se dieron, ahí es cuando el típico, hay que hacer un título, no hacer un título, y mi consejo es, si tienes el tiempo, el presupuesto para hacer en la universidad y hacerlo, hazlo, o sea, no te va a quitar, antes te va a aportar. Te pueden pasar estas cosas como a mí, que no. Pero bueno, eso pasa todo el tiempo. La primera vez que no pude viajar fue porque no tenía pasaporte. Me dijeron, hey, vas para Ecuador, no tengo pasaporte. Y después de eso, ¿qué hice? Lo primero que hice, sacar pasaporte, ¿ves? Entonces, cuando a mí me dijeron, para Suecia no necesitas tener título universitario, yo dije, listo, vamos a hacer el proceso. Y yo hice el proceso sin tener expectativas. A mí me gustó mucho el proceso en general, o sea, como que la compañía me recordaba, era una fintech, Klarna, me recordaba mucho la agencia esta a la que había trabajado, y yo dije, vamos a intentarlo, o sea, lo peor que puede pasar es que no me guste y me devuelvo y ya. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero así fue. O sea, yo en ese momento estaba con mi pareja actual y teníamos, de hecho, 2 perros, 2 gatos, y yo lo hablé con ella y ella me decía como, vamos. Ella fue la primera que dijo, montémonos al avión. Rafa, sin el apoyo de ella, yo creo que igual tampoco hubiera hecho el viaje, porque, o sea, implica muchas cosas. Es difícil. Admiro un montón a los que que háganlo, o sea, hacer este viaje solo, de migrar y todo eso, porque creo que en la cabeza de muchos está el que migrar es solucionar los problemas. Y yo creo que depende mucho de la situación de cada persona. Si estás en una situación o sea, que es muy, muy difícil, seguramente sí, pero no es fácil porque es renunciar a tu vida, a tu familia, es empezar de cero, es llegar a una cultura que no es la tuya, llegar a quizás un idioma que no es el tuyo, pero es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Entonces, yo decidí dar el salto y yo siempre tenía un dinero ahorrado de, bueno, mira, si no funciona, tenemos como devolvernos en avión, al menos, ¿cierto? Y hasta el día de hoy yo sigo diciendo una de las mejores decisiones que he tomado, porque te cambia la vida, o sea, te cambia la vida. Yo el hecho de viajar, yo ya sabía, o sea, la primera vez que yo salí de Colombia, que fue a Argentina, a mí eso me hizo un clic en el cerebro como, wow, hay personas que piensan diferente, hay una perspectiva diferente de la vida. Y ya moverse pues, como hacer el relocation, que igual, como te digo, es duro, es... Obviamente, si vas por un lugar mejor, esperamos, ¿cierto? Sí. Es invertir en tu calidad de vida, es entender... Sí, que las cosas se pueden hacer de formas diferentes, es abrirte contactos, es tener la oportunidad de viajar aquí en Europa, todo está muy cerca, sí, ha sido increíble. Es buenísimo. Algo que no quiero que se pasar es, sé que hubo una persona importante que te aconsejó o te dio una perspectiva sobre el título. ¿Quieres hablar un poquito más sobre eso? Que lo conociste sí, en una sí. Entonces, esa sí, persona fue clave. Fue clave que te comentó y entonces te convenció. Dijo,
Porque antes estabas tú, Sí, querías terminar, y ese era algo, pero eso te cambió. Háblanos un poco sí, de es eso. verdad. Claro, claro, sí, sí, recuerdo exactamente. Sí, yo creo que igual como todo, yo vengo de una familia que, al menos mi familia, creo, iba a ser la primera persona que iba a salir de la universidad, porque mi padre no, él ha estudiado muchas cosas, pero no se graduó, digamos, como una carrera en la universidad, mi madre tampoco. Ya mis hermanas sí son profesionales, ellas sí hicieron lo que, lo que yo no, pero eh, claro, la familia siempre está ahí y creo que esto es muy normal en Latinoamérica y bueno, y supongo que en general las familias, especialmente pues, Ujú. cuando la universidad es una inversión de dinero y eso es como, ¿cómo no vas a terminar? ¿Cómo vas a tirar todo? Y bueno, ya sabemos que hay muchas personas que lo han logrado sin la universidad. Puede ser una excepción, sí, sí, quizás, pero por eso, si tienes el tiempo y puedes, hazlo. Si crees que no es lo tuyo, al menos haz otra cosa equivalente. O sea, algo, Ujú. sigue tu pasión y obviamente invierte en tu futuro. Entonces, claro, para uno siempre está el tema de termino, no termino, algún día lo tengo que terminar. Fue en la JSCOM, eso fue ya hace mucho rato, ¿cierto? En la JSCOM precisamente que yo lo contaba, estaba Guillermo Rauch. Guillermo Rauch, yo creo que todo el mundo lo conoce, es el CEO de Vercel. Cada vez que hay un release de Next y todo eso, la polémica, eso, pero él es un genio, él es un genio. Guillermo Rauch estaba en esta JSCOM, la primera JSCOM, y cuando lo anunciaron, él tiene una historia también demasiado interesante. Él empezó como súper pequeño. O sea, creo que antes de los 10 años. Bueno, o a los 12, no sé. Él empezó muy pequeño a hacer programación. Él hizo contribuciones a MoTools, que MoTools era el equivalente a jQuery en su momento. Mm. Que para los que no saben qué es jQuery, era como el React de la época. Y MoTools era como el Angular en popularidad, ¿cierto? Porque al Ujú. final todos se movieron a jQuery. Eh, y para mí no, a mí no me cabía en la cabeza, o sea, yo de por sí yo hacía muchas cosas, o sea, yo en mi vida como que he tratado de hacer todo lo que pueda por pasión. Yo siento que yo hacía mucho y yo, pero ¿cómo es posible? O sea, sí, o sea, ¿en qué momento esta persona terminó la universidad? No sé qué. Y, y en el momento de ir a comprar el almuerzo, porque en esa Yesco en ese momento creo que no había, bueno, no recuerdo si nunca había almuerzo, pero el caso es que había que hacer una fila para hacer almuerzo, igual era la primera Yesco, era pequeña. Yo me le acerqué y le dije, hey, Guillermo, ¿qué tal? Lo que pasa es que escuché tu presentación y pues decía que tú empezaste a trabajar como tools desde tal edad y es increíble, o sea, pues, ¿cómo hiciste? Yo tengo esta situación en la que no sé si terminar la universidad y me gustaría saber pues cómo administraste tu tiempo y no sé qué. Guillermo Rauch me dijo que él ni siquiera había terminado el colegio, que él simplemente se puso a seguir su pasión. Y él me dijo que el único problema, o sea, él igual me dio toda la perspectiva, que el único problema que él tuvo con el no terminar la universidad era el tema de sacar la visa americana. Ujú. Y yo me quedé con eso, de hecho. O sea, yo como que listo, no, mira, seguramente va a haber un problema. Y yo recuerdo que la primera vez que me aprobaron la visa americana por 10 años, que ya en esto se me vence, tengo que renovarla otra vez. eh, yo sentí como ese alivio, como, wow, esto era lo peor que me podía pasar de no haber terminado la universidad, no tener una visa americana, porque, Ujú. claro, es la no posibilidad de, no sé, viajar a eventos, tener experiencias, etcétera. Entonces, él, digamos, fue la primera persona que gracias a lo que él me dijo, yo me convencí de, mira, ahora no es tiempo. Yo igual eventualmente, cuando ya tuve más tiempo y eso, decidí volverla a terminar, o sea, hice como una homologación en otra universidad, pero eh, lo estaba haciendo en una universidad remota y una de las materias tocaba ser presencial y yo ya me había venido para Suecia. Entonces yo no tenía manera de terminar mi carrera en una universidad remota Ujú. sin tener que terminar estas materias, o sea, yo hablé con ellos y me decían como, ¿qué puedo hacer? No, al final era como, te tocaba viajar a Colombia y hacer los laboratorios en Colombia. Y yo como, esto ya se pasó de ridículo, o sea, esto ya es una señal de no más, no, porque yo solo lo estaba haciendo por el título, o sea, ya ni siquiera era la universidad por la que empecé, era una Ujú. homologación de universidad remota, había estudiado de hecho algo de diseño ahí antes, y dije, mira, bueno, puedo hacer, tener un convenio con otra universidad y yo dije, no, ya. Y ahí fue cuando yo decidí no terminar la universidad, pero de nuevo, esto no quiere decir que a mí no me gusta la educación formal. De hecho, yo ahorita estoy haciendo un curso
de UX. No es una carrera de UX, porque pues trabajo full time, pero es un curso, es la versión curso, digamos, curso upskill de UX, porque uno no puede parar de aprender, o sea, uno tiene que estar constantemente en la jugada. Y eso es muy importante, y lo bueno que hablamos con respecto a eso es porque hay muchas cosas que uno llega tal vez a tener solamente en mente, pero personas como él, poder con el éxito y poder tener su opinión, entonces abre la perspectiva y ayuda, ¿verdad? A poder tomar Claro. una mejor decisión. Now, hemos hablado bastante en detalle antes de llegar a Suecia y pudimos hablar un poquito a Suecia, pero Sí. hablemos ahora de los éxitos. Ya tienes, digamos, 8,000 seguidores en Twitch, Sí. empezaste a compartir tu conocimiento ahí. Hablamos también brevemente fuera de la grabación de que algo que tú anhelabas o extrañabas mucho es la comunidad que tenías, que habías Sí. crecido en Colombia. Entonces, eso fue uno de los motivos por qué empezaste a hacer streaming. Sí. Pero necesariamente quiero hablar con respecto a un bootcamp, Sí. ¿cómo surgió el proceso y cómo fue al final? Claro. Cuéntanos. Claro, sí. Una de las razones, de hecho, por las que yo empecé a hacer ese streaming es porque cuando ya me moví aquí a Suecia, uno de los problemas a la hora de hacer streaming es no tener buen internet de subida. Antes de yo moverme a Suecia, el internet de subida era no era balanceado. O sea, si tú tenías 100 megas de bajada, que creo que en su momento era lo máximo que se podía tener, que tuve, no ibas a tener 100 megas de subida. Entonces, claro, eso era incluso imposible de considerar en su momento. Ahora ya creo que ya no es un problema, eso ya es posible tener pues muy buen internet, al menos hablo por Colombia, ¿cierto? Hubieron muchas razones, como tú dices, el tema de seguir creando comunidad, seguir creando contenido, un montón de cosas pasaron ahí. De hecho, parte fue el hecho de que iba a grabar un curso nuevo, pero no me gustaron mucho como las condiciones, y entonces ahí fue cuando dije, pues no, pues creo mi propio contenido. Y no lo hice ni siquiera así como de prepotencia, sino como, pues a ver, intentemos saber qué tan difícil puede ser. Puede que sea muy difícil, puede que no, pero algo voy a aprender. Y ha sido una carrera de muchos aprendizajes en muchos aspectos, desde lo técnico, desde qué es. Yo igual hoy por hoy todavía tengo problemas con el streaming, que fluya bien, porque soy muy terco y obviamente pues lo hago desde Mac, pero también era parte del reto, hey, Mac es lo que uso, lo quiero hacer desde Mac y bueno, etcétera. Pero no solo desde lo técnico, sino también de lo que es manejar a las personas, el poder hacer live coding, el poder tener atención al chat. Creo que, de nuevo, todo el tiempo es aprender, pero si me comparo con el principio, o sea, lo que era poder codear y poder mirar el chat, o sea, como poder atender esa desconcentración, o sea, uno con el tiempo lo aprende. Y para mí el streaming siempre ha sido una buena forma de hacer networking, de hacer comunidad, de mejorar tus soft skills, ¿cierto? Porque incluso yo lo he tomado como oportunidades para hacerlo muchas veces en inglés, expandir un poquito la comunidad inglesa, que siempre ha sido un poco el dilema mío, el estar acá, la comunidad ya, hago inglés, hago español. Todos los días tengo ese dilema de qué tipo de contenido hacer, pero bueno. Entonces, para mí fue como una serie de cosas, como, bueno, quiero crear contenido, crear mi propio contenido, quiero volver a retomar comunidad, porque pues la comunidad, Suecia tiene 10 millones de habitantes, es un poquito, o sea, si lo comparas con Colombia, y las comunidades no son hay comunidades, pero yo creo que no son tan fuertes y tan grandes y tan unidas como lo son en Colombia, por ejemplo. Creo que es algo que pasa mucho en Latinoamérica, como que lo que es Argentina, México, Colombia, el tema de comunidades es muy, muy poderoso, es muy fuerte. En cambio, acá en general en Europa es más pequeño, por alguna razón. Entonces, claro, yo decidí hacerlo por todas esas razones. Hay algo que yo no he mencionado explícitamente, pero todo lo que yo hago, trato de que tenga un efecto mayoritario. O sea, si yo voy a hacer este esfuerzo, tiene que darme, no sé, 5 veces de recompensa.
Y puede ser no estamos hablando de dinero, puede ser en aprendizaje, en otro tipo de beneficios, en práctica. Entonces, para mí el streaming, de hecho yo tengo una charla sobre esto que hice en Herdearla, está por ahí en internet, que también la hice, de hecho, en inglés acá el año pasado en el Death Fest de Estocolmo, que es porque yo le recomiendo a todo el mundo hacer como light coding, porque, o sea, los beneficios son múltiples. Obviamente uno no lo puede ver con esos ojos de, es que voy a ser exitoso, porque ese no es el punto. Cualquier cosa que tú hagas en la vida, si tú no la haces porque te gusta, te vas a quemar, te vas a aburrir y no vas a realmente tener beneficios. Pero si tú lo haces, o sea, si lo mínimo, o sea, digamos lo mínimo que puede pasar en un streaming es que yo le esté dedicando tiempo a trabajar en un proyecto mío. Esa era mi mentalidad. Eso, o sea, si no me viera nadie, digamos, estoy creando ese compromiso de al menos trabajar en mi proyecto. Eso ya es ganancia para mí. No lo puedo ver con el ojo de que voy a recibir dinero, no, porque hay gente que lo hace y le va bien y maravilloso, pero yo lo hablo más desde esa, digamos, inversión de potenciar tus habilidades, de invertir en aprender, de invertir en soft skills, de crear networking. Y yo me he llevado todo eso. Yo he conocido personas gracias al hecho de haber estado en Twitch. Creo que pues, llegamos finalmente tú y yo, porque me viste en algún streaming. A mí me ha facilitado entrevistas porque me han dicho como algún proyecto en el que hayas trabajado o algo así. Entonces yo es como, sí, mira, una vez hice este streaming en inglés. Entonces, obviamente no es que me abra las puertas directamente al trabajo, pero facilita el proceso, porque es como, sí, vi tu streaming y como es algo de light coding, ya saben cómo hablo, cómo explico. De pronto estoy en un ambiente con menos, digamos, nervios, porque no es como alguien que me está mirando, sino que soy yo mismo. Entonces, claro, a lo mejor me veo más natural. Y a la vez me ha hecho preocuparme de otras cosas, como, bueno, cómo funciona este tema de hacer marketing, cómo funciona este tema de crear un curso, etc. Y a raíz de todo eso, el streaming siempre ha sido como mi momento, o sea, como que es donde, después de un día laboral, en donde puede que esté haciendo un trabajo significativo o no, tengo un espacio para mí, para invertirlo en lo que yo quiera y compartirlo con las personas, que finalmente es algo que me apasiona, compartir conocimiento. Entonces, en esta oportunidad de hacer streaming, de hecho, todo arrancó con el motivo de crear un curso. Y yo decía, bueno, pero si yo le digo a mi comunidad, hey, voy a hacer este curso, nos vemos en 5 meses, pues eso no funciona, ¿bien? Porque después de 5 meses las personas van a estar haciendo una cosa completamente diferente, se les va a olvidar. Entonces yo dije, ¿qué tal si el proceso de creación del curso lo hacemos en streaming? Y al final yo sí hice una parte del curso, que es el curso que está en inglés en mi canal de YouTube, que de hecho me costó bastante porque era en inglés y a mí me parece que es más difícil crear un curso que hacer streaming. De esa forma se convirtió esto, de que para mí ya se volvió más fácil como hacer streaming, me siento más cómodo. Y gracias a eso salieron un montón de cosas. Entonces, yo pienso que siempre hay que intentar las cosas, o sea, si no sale, pues no sale ya y no se mueve. Y ya que estaba en este medio y por cosas de la vida, yo hace muy poco soy papá y uno de los grandes beneficios de vivir en Suecia es que al padre también le dan un buen tiempo de paternity leave, es decir, de descanso, que es increíble. O sea, yo me siento súper afortunado y privilegiado de poder haber tenido una hija en un lugar como Suecia. Felicitaciones, por cierto. Gracias. Porque, o sea, la conexión que logré con mi hija, yo creo que no hubiera sido la misma estando en Colombia. Por muchas razones, ni siquiera por el tiempo de paternity leave, porque igual yo seguramente si estuviese en Colombia, seguramente estuviese trabajando remoto y posiblemente hubiera podido compartir con mi hija, pero a un nivel social, porque en Colombia todavía hay mucho machismo en general, entonces siempre está, desde los padres de uno siempre esta imagen que son las mujeres las que cuidan a los hijos y todo eso, y posiblemente eso ha cambiado mucho, pero cuando la sociedad es tan así, uno igual se ve influenciado por esas cosas. Entonces el hecho de que yo tuviera que encargarme de mi hija por 6 meses para que mi pareja pudiera enfocarse en su carrera como debería ser,
como que me hizo ver muchas cosas, ¿bien? Me hizo ver muchas cosas. Pero claro, yo sabía que esos 6 meses se venían y que yo tenía un pequeño espacio, porque pues yo trato de optimizar mucho mi tiempo y literal hay clases del bootcamp que yo las hice en su momento porque ahora ya duerme menos, porque bueno, los que no tienen hijos Sí. inicialmente cuando están pequeños toman muchas siestas, entonces son momentos que puedes aprovechar. Yo me compré un standing desk porque yo tengo pues mi oficina de eso, pero para poder tener cargada a mi hija y en el standing desk o con un cargador poder preparar clases del bootcamp. Entonces ya tomaba la siesta. Entonces muchas clases fueron así. O sea, yo el bootcamp igual lo hice porque yo ya había hecho un bootcamp hace muchos años, entonces yo tenía cierto material, había que repasar, pero yo en mi cabeza era como, es posible. O sea, con todos estos, digamos, con ese poco tiempo que tengo y esos espacios muertos, es posible. Igual de pronto los fines de semana puedo adelantar. Y al final así fue. O sea, yo preparaba el bootcamp, lo daba. Un horario súper extremo porque yo me enfoqué en Latinoamérica, porque creo que era lo que tenía más sentido, o sea, poder aportar ese conocimiento a Latinoamérica. Y entiendo que mucha gente trabajaba, pues mucha gente trabaja, Ujú. y si quieren de pronto tomar el bootcamp para hacer el cambio de carrera, pues no es algo que pueda hacer a las 6 inmediatamente. Ujú. Entonces, en resumen, para poder que fuese en un horario que le sirviera a casi todos, yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana a dar mi bootcamp. Y eso lo hice porque igual yo tuve unas vacaciones y tenía viajes como siempre, pero lo hice por varios meses, o sea, una locura. Yo en el día cuidaba a mi hija, organizaba clase del bootcamp, etcétera, dormía y me levantaba a las 4 de la mañana a dar el bootcamp, eran unas 2 horas o algo así, y ya luego me acostaba otro tiempo para recuperar el sueño y seguir el día normal. Wow. Wow. Quiero hablar con respecto a eso brevemente de parental leave. Es, Sí, yo también tuve la oportunidad y creo que esa es una de las cosas que sí afectan o pueden llegar a afectar a la relación que uno tiene, especialmente con las sí, hijas. Yo tuve también el privilegio de cuidar a mi hija de bebé. Y entonces, creo que eso es algo muy bonito como padre, uno poder tener esa conexión, sí, especialmente a temprana edad. Tuve la oportunidad que cuando nació, ese contacto físico primero fue, claro, piel con piel, sí, es, uno no llega a pensar que eso llega a afectar emocionalmente o que sea una conexión con nuestra hija, digamos, tan pequeña, pero sí es muy, muy importante. Así que qué bonito que pudiste tener esa oportunidad. sí, Am, Háblanos con respecto a algo que mencionaste fuera de la grabación y disculpen a aquellos que siempre estén mencionando eso, pero am, hablaste que el tiempo que anunciaste y que lo único que podías hacer ah, o que hiciste marketing en ese tiempo era Twitter. Entonces, sí, pero ¿tú crees firmemente que era el tiempo sí, indicado? Háblanos un poquito de eso con claro, respecto cuando claro. el anuncio. Sí, esto es algo que de hecho yo aprendí mucho después de haberlo hecho y de haber, digamos, tenido ese éxito respecto al el cuándo. Tuve la oportunidad después de leer un libro que se llama Cuándo, When en inglés, y el libro habla de muchas cosas, pero el mensaje es, muchas personas se preguntan el cómo hiciste las cosas para tener Ujú. éxito, pero nunca se preguntan el cuándo. Y el cuándo puede ser tan importante o más importante. Entonces, el ejemplo que yo viví con esto del cuándo hacer las cosas, fue que yo empecé a promocionar el bootcamp y yo lo empecé a promocionar porque yo ya sabía que se venía mi paternity leave y yo decía, esto lo va a hacer esta vez y es el momento nunca, ¿cierto? Porque pues, el bootcamp es un compromiso de bastante tiempo y si no estoy trabajando, pues va a ser más posible. Y, eso fue como diciembre del año pasado, ¿cierto? Noviembre, diciembre, que lo empecé a promocionar. Y a eso, finales ya de diciembre, se habían suscrito que 200 personas, que para mí ya era como wow, porque yo, uy, voy a tener 200 personas que están interesadas en el bootcamp, que a la hora, la verdad, pues como todo es un filtro, ¿cierto? O Sí, sea, sí, sí. de 200 personas que se suscriben a ya pasar a la realidad, a estudiar, a terminar, ya eso es otro mundo. Entonces, listo, yo lo promocioné, yo seguía ahí y bueno, yo más o menos sabía que en eso de marzo iba ya a estar organizado, ya mi hija estaba un poco más grande, ya iba a estar como muy en la rutina de mi día a Ujú. día y, ¿cierto?, de poder prepararme para esto.
Entonces yo ya sabía que listo, más o menos en marzo voy a empezarlo. Y a eso de enero, febrero, porque no recuerdo exactamente la fecha, yo volví a hacer la publicación. La publicación como, ya, se viene el bootcamp, compártelo. Y eso, de hecho, eso no fue ni tan, o sea, no podría yo decir que fue un tweet viral para nada, pero eso ocasionó que de tener 200 personas en esos, digamos, en esos días o, bueno, semanas, pasáramos a tener 6.000 personas suscritas. Y eso es, para mí eso era como, o sea, yo decía, sí, yo decía, yo creo que mi objetivo son 500 personas, porque 500 personas seguro van a ser la mitad y bueno, y va a ser un número pues interesante, etcétera. 6.000 personas. Yo creo que hoy por hoy todavía se suscriben personas porque pues, el bootcamp, digamos, se puede tomar asíncrono. No sé cuál será el número ahora, pero es una locura. De hecho, la primera clase eran 1.000 personas ahí todo el tiempo, las casi 2 horas que estuvimos pendientes. Fue una locura. Sorprendente. Y creo que ese era el tiempo también cuando las conferencias en línea estaban agarrando un ritmo. Entonces, al Claro. tener ese tipo de número, es sorprendente y también poder estar, no sé si en algún momento cambió, digamos, tus planes que tenías en cómo ibas a elaborarlo. Si al ver este tipo de número Claro. dijiste, ok, ahora tengo que hacer algo más, porque ya esto de 200 que tenía hace... Sí, sí. Sí, claro, sí. Y retomando el énfasis del tiempo, yo creo que la clave ahí fue enero, febrero es una época en la que es año nuevo, uno se cuestiona, bueno, qué compromisos o qué voy a hacer este año. Entonces ahí es donde la gente se empieza a suscribir al gimnasio, es cuando la gente dice, este año sí voy a programar. Entonces yo creo que si van a hacer una campaña, es el mes ideal. De hecho, tengo entendido que es también de las fechas en donde suceden más contrataciones. Para los que están buscando, que estas son unas épocas pésimas para buscar trabajo, es la realidad del mercado. Claro, sí, cuando yo empecé a ver ese número, yo dije, bueno, porque yo sé lo que es recibir también por otras experiencias como mucha gente, o sea, tú tienes que tener un control. Entonces, de hecho, yo empecé a buscar dentro de mí misma, la comunidad que había construido hasta el momento, mentores, personas que me ayudaran. La estrategia del Discord la cambiamos múltiples veces porque, claro, nos damos cuenta que había mucho spam y entonces, porque claro, la gente se espera que dónde hago esto y fue muy interesante, pero se aprende mucho. Claro, se aprende a estructurar mejor el Discord. Cada clase era un experimento. Y yo algo clave que siempre hice fue pedir feedback. Que eso es algo que me llevo de hace mucho tiempo, siempre pedir feedback y hacerlo fácil para las personas, porque yo sé que llenar una encuesta es a veces complicado, toma tiempo, pero toca ahí hacerlo un poco atractivo, asegurarse que sea cortito el tiempo de responder encuestas, pero siempre pedir feedback y al final uno de mis objetivos del bootcamp era llevarme ese conocimiento de qué le gusta a las personas, de qué están interesados, en qué están interesados, cuáles son las dificultades en ciertos temas. Porque lo que te decía es que uno de mis objetivos era poder repasar todas esas bases, porque mi proyecto actual y lo que se va a convertir pues, en mi proyecto de aquí, o se está convirtiendo en mi proyecto de aquí en adelante es escribir un libro. Inicialmente es desarrollo full stack, pero para obviamente hacerlo digerible con todo este aprendizaje de cómo las personas hoy en día consumen, digamos, aprendizaje, es sacarlo como en pequeños tomos. Ahorita estoy arrancando con introducción a la programación y junto con JavaScript, como introducción a programación junto con JavaScript, pero eventualmente la idea es sacar el de HTML, CSS, Node.js, etcétera, etcétera. Algo muy interesante, bueno, que sería muy interesante hablarlo ahorita, es que tú el emprender las conferencias, me mencionaste que aprendiste mucho, porque no solamente es la elaboración de las conferencias, pero el Sí, marketing y todo eso. Entonces, al poder ya llegar a este punto donde tú estás haciendo un bootcamp, ya tienes ese conocimiento, ya tienes un conocimiento claro de qué conlleva de tener este tipo sí. la elaboración de esto. Ahora, el libro que estás mencionando de JavaScript, eh, los planes que tienes de tomo, y eso también puedo ver que es tu experiencia al no tratar de sacar todo desde cero. Claro, Mencionaste claro. que tienes, al menos tus planes sería de ser un full stack, ¿verdad? Sí, En el sí. libro, pero lo más, en tu experiencia, es hacerlo en tomos
y llevarlo, tal vez que la misma comunidad pueda verlo y el feedback que Claro, te va a poder exacto, a llegar a tener mejor calidad en el proceso, ¿verdad? Entonces, claro, háblanos un poquito más del libro y digamos en qué paso llevas ya en la creación de eso. claro, sí. Sí, el feedback creo que es una de esas cosas que a veces se nos olvida lo poderoso que puede llegar a ser para tener una buena carrera profesional, porque es la única manera de avanzar. Si tú no tienes alguien que te esté diciendo cómo lo estás haciendo, te llevas esa ilusión de que lo estás haciendo bien, pero no tienes Ujú. como un marco de referencia a saber si está bien o mal. Entonces, yo siempre, o sea, de un tiempo para acá, siempre, para mí el feedback es importante, saber si lo estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo, entonces siempre lo recibo y dar y recibir feedback es súper difícil. O sea, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero la única forma de volverse bueno en eso es haciéndolo. Y hay algo que, esta idea yo no solo me la llevo de lo que siempre he hecho, pero yo recuerdo mucho la película de Martian. The Martian es basado en un libro de su mismo título, de Ujú. Martian. Y este es mi entendimiento. No sé qué tan cierto sea, pero creo que es así. The Martian fue creado en un blog. Esta persona empezó a escribir la historia en un blog y la misma comunidad le empezó a ayudar a refinar la historia. Y mira lo que se convirtió. Entonces, es parte por la que yo hasta ahora he estado creando el libro, yo como los primeros capítulos, iniciando con lo que es un algoritmo. Lo bonito del libro, a diferencia pues del bootcamp, porque es que en el Ujú. bootcamp siempre está el afán de aprender, de llevarlo a cabo, es que en el libro tú te puedes tomar el tiempo de explicar todo como con mucho detalle, hacerlo un poco más visual, y finalmente la persona que lee el libro puede ir al ritmo que tiene esa persona de llevar a cabo ese entendimiento, ¿cierto? Puede tomarse el tiempo de leerlo, volverlo a leer y bueno, y tiene ahí como esa referencia. Entonces, yo lo he hecho como en un entorno muy cerrado, pero mi plan es que sea abierto. O sea, uno de mis planes próximamente, porque tengo pues, una serie de prioridades en su momento, es sacar esto, porque esto hace parte del Patreon que yo tengo actual, cerrar el Patreon. Fue un proyecto muy bonito el Patreon. Eso, el Patreon, la única razón por la que yo saqué el Patreon no era para volverme millonario, porque no funciona así, sino porque yo quería tener una validación de lo que estaba haciendo. Era Mm. un tipo de feedback, que lo que estaba haciendo a la gente le estaba interesando de alguna forma. Con que tuviera una persona que le interesara, eso ya es validación. Entonces, mi objetivo ahora es sacarlo del Patreon, abrirlo al público y que puedan consumir el libro de forma abierta y puedan darme ese feedback. Y el libro va a ser gratis, o sea, es lo que tengo yo en la cabeza. Va a ser gratis, cualquiera lo puede consumir, pero obviamente hay personas que prefieren otros medios para consumir libros, sea físico, sea digital. Entonces, ahí es donde de pronto va a entrar la parte de Ujú. monetización quizás, pero no es mi objetivo principal. De hecho, mi objetivo principal es, a ver, es el libro que estoy haciendo es el libro que yo hubiera querido tener cuando yo empecé. Eh, Inicialmente va a ser en español, pero posiblemente lo vaya a traducir en inglés, porque pues finalmente es un buen mecanismo para promover la marca, especialmente ahorita que estoy en un ambiente pues, de habla inglesa. Ujú. Entonces, sí, ese es el objetivo, poder tener ese libro que yo hubiera querido tener para las personas que quieran volverse full stack. Wow, mire, algo que quiero recalcar es y que no, tal vez no vamos a cubrir todas las cosas que has alcanzado. Hay varias cosas que has alcanzado. Sí, Am, Así que, y que es muy admirable. Algo que no comenté, pero creo que podemos casi como a cerrar, digamos, es que cuando estabas elaborando estas conferencias, algo que no estabas consciente era el networking. Y sí, mencionaste que, ¿verdad? Que ibas a cenar, entonces te excluías del de la conmoción, del convivio. sí, Ya y sí, después, ya cuando estás en Suecia, ya entonces ya existe más conexión, más networking. claro, Algo que he sí, podido ver en los últimos, tal vez 3 meses, es el poder tú viajar y tener esta comunidad, amigos que ya conoces en el medio y sí. mostrar las fotos. Entonces, am, ¿cómo ha sido este mundo ahora donde no solamente ha cambiado, ¿verdad? Antes era meetups, Sí, ahora es conferencias, pero veo que hay algo muy bonito, un convivio, donde personas sí, que tú ya tienes una relación no solamente y fuera de lo que es del ámbito de programación o crear. Cuéntanos un sí. monito de cómo ha cambiado y cómo has disfrutado esto ahora.
Sí, el networking era de esas cosas que yo no tenía ni idea de lo importante que son. Si el feedback es importante, a ver, si el cuándo es importante, el feedback es mucho más importante, pero el networking es como lo último que tú, o sea, lo último en el sentido, el último secreto para tener éxito en la vida, porque lo que yo siempre he dicho es, tú no sabes si esa persona que vas a conocer va a ser tu próximo compañero de trabajo, tu próximo jefe, tu próximo compañero de emprendimiento o inclusive hasta tu pareja, que pueden pasar muchas cosas. Entonces, conocer personas es sumamente importante porque cada persona es un universo y poder entender ese universo, compartir tu universo, finalmente es lo que te lleva lejos. Los grandes productos los hace un equipo, no los hace un solo individuo. Bien. Entonces, claro, yo la verdad, no sé, yo igual es algo con lo que todavía, digamos, lucho, porque, a ver, yo puedo parecer muy extrovertido, pero sí, yo soy como extrovertido, pero también, yo también tengo mi batería social que a veces digo, yo ya no quiero hablar con más personas, ya me quiero ir para la casa y así. Entonces, claro, cuando yo incluso hacía host de meetups y todo eso, y yo hablaba porque me gustaba compartir conocimiento, sí, en los momentos de descanso yo me, me sentaba a comerme mis empanadas y ya, y a lo mejor las personas pensarán que, no sé, era grosero o algo, pero la verdad era como que yo no veía como esa necesidad. Y todavía aprendo. Literalmente uno de los libros que tengo ahí en mi lista para comprar es un libro de cómo hablar con las personas. Porque hay diferentes niveles de networking. Una cosa es hacer networking en tu cultura. Luego una cosa es hacer de pronto networking en esta cultura que es nueva para mí, pero que yo ya, digamos, ya estoy un poco más familiarizado. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces networking cuando llegas a una cultura que no tienes ni idea cómo es? Como mi viaje reciente a Singapur, que es Asia. Entonces, claro, yo allá hice algo, pero yo estaba atemorizado porque no es un ambiente en el que yo esté, ¿bien? Y igual es importante. Entonces dije, no, esto es algo que definitivamente es algo que tengo que mejorar y voy a invertir el tiempo en hacerlo. El networking me ha traído personas increíbles a la vida. Yo gracias al tema de las conferencias y al tema de estar conectado en comunidades, conocí a Agustina. Ella desafortunadamente ya no sigue con nosotros, pero sin ella la CSSConf no hubiera salido. Fue una persona que me ayudó y ayudó a muchas personas. El networking me trajo personas como Carlos Asaustre, que hasta hace poco en San Francisco que nos pudimos conocer. Él vive en España, yo en Suecia, pero igual nunca coincidimos, siempre ha pasado algo. Cuando yo estuve en España, él no podía. Cuando se nos dio este summit en Berlín, él no pudo. Entonces, solo fue en San Francisco que nos pudimos ver en persona, pero ha sido una persona que de hecho ha sido clave para todo el tema de hacer streaming, porque él literalmente me ayudó con las especificaciones técnicas de que era hacer streaming en Mac. Yo le escribí por Twitter y él súper abierto me dijo, sí, mira, es esto, él es muy buena persona, lo admiro un montón. Él, pues, creo que es súper conocido, o sea, Carlos Asaustre, síganlo, él tiene libros, él tiene millones de seguidores, bueno, no millones, pero cerca, pronto tendrá millones de seguidores. Carmen la conocí porque es speaker, también es increíble. O sea, muchas personas que yo nunca hubiera podido conocer. Tú, por ejemplo, si no es por haberme inventado a crear contenido, a hacer networking, a preguntar, a eso. Entonces, hay algo pues, que realmente una de las razones por las que yo estoy haciendo este curso de UX que te conozco, que te digo, no es necesariamente porque vaya a aprender mucho de UX, porque por lo que yo hago en general, yo ya estoy muy familiarizado con el UX, ha sido algo de mi interés, entonces yo he leído libros relacionados. Una de las razones más importantes por las que yo estoy haciendo este curso de UX es por el networking. Y ha funcionado, o sea, también, expandiendo mi red de personas que tienen el mismo interés. O sea, he conocido estas últimas semanas, he conocido personas increíbles en el curso. Conocer esos profesionales, conocerlos de verdad, porque no es lo mismo conocer a una persona en una charla y así. O sea, creo que también hay diferentes formas también de hacer networking más profundo que conocer una persona con la que has trabajado en un proyecto. Eso es mucho más, creo que más poderoso. Creas un bonding mucho más poderoso. Entonces, sí, yo creo 100% en que en hacer networking es sumamente relevante para llevar tu carrera como a otro nivel. No es fácil, pero sigo trabajando en ello. No, y networking puede decirse que es un poco más fácil ahora. Realmente Sí.
uno se puede dar la oportunidad de conocer a alguien más fuera de nuestro círculo, nuestro bubble, digamos, porque hay conferencias, se está dando más conferencias, ya sea virtual. Entonces, aprovechar este tipo de networking que se puede dar y fuera de las conferencias también. Así que, Guillermo, muchas gracias. Yo creo que hay bastantes cosas que no tocamos, que estoy por seguro que varios conocen, pero muchas gracias por el tiempo que nos has dado y profundizar y conversar contigo. Así que ha sido un placer para mí. Podemos compartir enlaces de comentaste sobre una charla que enfatizaste sobre si no me recuerdo, Sí, sobre por qué deberías aventarte a hacer el live coding en streaming. Sí, claro. Exacto. Eso podemos compartirlos en las notas ahí. Entonces, algo más que quieras compartir, cerrar, vamos a compartir los enlaces a los socios, a los medios de comunicación, pero algo más que quieres tú comentarle a la comunidad. Hay un lema en el que yo estoy trabajando, pues que me lo tomo muy personal. De hecho, alguien me escribió hace poco, fue muy interesante, exactamente por ese lema. Es mi tweet pinned en mi perfil, y es make mistakes. Y yo lo que quiero decir con esto no es cometer errores por cometerlos, sino es date la oportunidad de probar cosas, sin importar si vaya a ser un error, porque solo haciéndolo vas a saber si es un error o no. Y a veces por miedo a cometer esos errores nos perdemos las grandes oportunidades. O sea, al final mi vida ha sido un viaje de intentar cosas. Y algunas cosas funcionan, algunas cosas no funcionan. Aquí hemos hablado mucho de mis éxitos, pero de todo ese montón de éxitos, yo he tenido muchos fracasos. Pero lo importante es seguir adelante. Lo importante es cometer errores. Sí, 100%, y en eso también dejar la curiosidad. Somos muy curiosos, yo creo que por naturaleza, pero si el miedo es muy fuerte, no damos a darnos esa oportunidad, que puede ser algo que puede cambiar nuestra trayectoria. Así que, Guillermo, muchas gracias nuevamente, y gracias a todos que nos están escuchando. Por favor, sigan a Guillermo. Vamos a compartir, como dije, los enlaces para que ustedes puedan conocer más de él y estén pendientes al libro de JavaScript. Así que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima en el nuevo episodio de FreeCodeCamp en español. Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.